El aire acondicionado de la sala de juntas apenas mitigaba el calor abrasador de aquel día en Monterrey, pero no era nada comparado con la temperatura que estaba alcanzando la discusión. Roberto Mendoza golpeó la mesa de caoba con tal fuerza que las tazas de café temblaron, derramando su contenido sobre los contratos esparcidos. 30 años. 30 malditos años construyendo esta empresa junto a mi padre, para que tú, a quien recibimos como familia, nos la arrebates con un papel firmado a espaldas nuestras. Frente a él, Gustavo Serrano, quien hasta hace una semana era como un hermano para Roberto, mantenía una sonrisa calculadora. No es personal, Roberto. Tu padre me vendió sus acciones legalmente. Ahora poseo el 51% de Grupo Industrial Mendoza. Puedes seguir trabajando para mí, oh. Deslizó un sobre a través de la mesa, aceptar esta generosa liquidación y desaparecer. Los ojos de Roberto se estrecharon mientras su mente procesaba la magnitud de la traición. La empresa que su padre había fundado, el legado que debía heredar a sus hijos, ahora en manos del hombre que había cenado en su casa cada Navidad durante décadas. Esto no ha terminado, Gustavo, susurró con una calma que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. La familia Mendoza recuperará lo que es suyo, no importa lo que cueste. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una familia mexicana por defender lo que es suyo, esta historia de traición empresarial, venganza calculada y redención te mostrará que, en México, el honor familiar vale más que cualquier fortuna. En las faldas del Cerro de la Silla, donde los rayos del sol de la tarde bañaban las modernas instalaciones de Grupo Industrial Mendoza, GIM, don Francisco Mendoza contemplaba con orgullo lo que había construido desde cero. A sus 75 años, el patriarca de la familia Mendoza seguía visitando la planta principal cada semana, aunque la dirección ejecutiva había pasado hace años a manos de su hijo Roberto. Lo que comenzó como un pequeño taller metalúrgico en los años 70 se había convertido en uno de los conglomerados industriales más importantes del norte de México, con plantas en 3 estados y exportaciones a toda Norteamérica, especialmente desde la firma del Temec. Para don Francisco, GIM no era solo una empresa, era el legado que aseguraría el futuro de generaciones de mendouces. Don Paco, qué gusto verlo por aquí, saludó Gustavo Serrano, director financiero y socio minoritario de la empresa. A sus 52 años, Gustavo llevaba más de 20 años trabajando junto a los Mendoza, escalando posiciones hasta convertirse en el hombre de mayor confianza después de la familia. Gustavo, muchacho. Vengo a ver cómo va todo mientras Roberto está en Querétaro con los nuevos clientes, respondió don Francisco, estrechando la mano de quien consideraba casi un hijo. Todo en orden, como siempre. De hecho, me alegra encontrarlo. Quería mostrarle unas propuestas de inversión para expandir nuestra línea de autopartes. Mientras caminaban hacia la oficina, don Francisco no podía imaginar que esa conversación sería el principio del fin de todo lo que había construido. 3 semanas después, Roberto Mendoza, de 48 años, regresaba a Monterrey después de cerrar exitosamente un contrato millonario con una armadora alemana. Su esposa Mariana y sus hijos, Diego y Sofía, lo esperaban en casa para celebrar tanto el éxito profesional como el inicio de las vacaciones escolares. Ya quiero contarle a papá sobre el contrato, comentó Roberto a Mariana mientras conducía del aeropuerto a su residencia en San Pedro Garza García. Nos abre las puertas al mercado europeo. Al llegar a casa, sin embargo, encontró a su hermana menor, Lucía, esperándolo con una expresión que inmediatamente le indicó que algo grave había sucedido. Es papá, dijo Lucía, abogada corporativa de la empresa. Ha vendido sus acciones. Todas. Roberto rió incrédulo. ¿De qué hablas? Papá jamás vendería la empresa. No toda la empresa. Su participación del 40%. Se la vendió a Gustavo hace 2 días. El mundo pareció detenerse para Roberto. Con su propio 11% de acciones, más la participación previa de Gustavo del 15% y algunas acciones dispersas entre ejecutivos leales a él, Serrano alcanzaba ahora la mayoría accionaria. Debe haber un error. ¿Dónde está papá? En el hospital, respondió Lucía con voz quebrada. Un infarto. Leve, dicen los médicos, pero... Roberto no esperó a escuchar más. En menos de 20 minutos estaba en el hospital Zambrano Ellón, donde encontró a su padre consciente pero notablemente debilitado. Hijo,
Perdóname, fueron las primeras palabras de don Francisco al verlo. Gustavo me convenció de que era lo mejor para todos. Un plan de retiro que me permitiría descansar y a la empresa crecer con nueva inversión. ¿Qué te ofreció, papá?, preguntó Roberto, luchando por mantener la calma. 300 millones de pesos por mis acciones, una pensión vitalicia y la promesa de que tú seguirías como director general. Roberto cerró los ojos, haciendo cálculos mentales. Las acciones de su padre valían al menos el doble. ¿Firmaste algo? La mirada de don Francisco se ensombreció. Todos los documentos. Ya está hecho, hijo. Al día siguiente, Roberto fue convocado a la oficina que hasta entonces había sido suya. Gustavo lo esperaba, cómodamente instalado en su silla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo que siguió fue la confrontación más tensa de su vida. Gustavo reveló sus verdaderas intenciones, una reestructuración completa que incluía la venta de varias divisiones, el despido de ejecutivos leales a los Mendoza, incluyendo a Lucía, y el eventual traslado de operaciones a una nueva planta en Guanajuato. Esto no es una empresa familiar, Roberto, explicó Serrano con frialdad. Es un negocio. Y los negocios se tratan de números, no de sentimientos. Tu padre construyó algo valioso, pero estaba estancado en tradiciones obsoletas. Yo lo llevaré al siguiente nivel. La oferta de liquidación era considerable, 100 millones de pesos a cambio de su renuncia y un acuerdo de no competencia por 5 años. Pero para Roberto, aceptarla significaba traicionar no solo el legado de su padre, sino el futuro de sus hijos. Tienes hasta el lunes para decidir, concluyó Gustavo. Después de eso, la oferta baja a la mitad. Los días siguientes fueron un torbellino para la familia Mendoza. Roberto consultó con los mejores abogados corporativos de Monterrey, solo para confirmar lo que temía. Legalmente, la venta era inatacable. Don Francisco había firmado en pleno uso de sus facultades, y aunque el precio era bajo, no lo suficiente para alegar fraude. Una noche, mientras Roberto contemplaba la ciudad desde la terraza de su casa, Mariana se unió a él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, entrelazando sus dedos con los suyos. No lo sé, admitió. Legalmente estamos atados de manos. Gustavo lo planeó meticulosamente. ¿Y si le compras las acciones? Podríamos hipotecar la casa, vender las propiedades en Valle. Roberto negó con la cabeza. Ni vendiendo todo lo que tenemos llegaríamos a la mitad de lo necesario. Y Gustavo nunca aceptaría. No quiere el dinero, quiere el poder. Entonces lucha, dijo Mariana con determinación. No con abogados, sino con lo que sabes hacer mejor, negocios. Gustavo conocerá los números, pero tú conoces la empresa, los clientes, los trabajadores. Tú eres el alma de G&M, no él. Esa conversación encendió algo en Roberto. Si no podía recuperar la empresa por medios legales convencionales, encontraría otra forma. Su primer paso fue reunirse con Lucía y un grupo selecto de ejecutivos de confianza en una discreta cabaña en Santiago, lejos de oídos indiscretos. Durante un fin de semana, analizaron cada aspecto de G&M, contratos, clientes, proveedores, puntos fuertes y debilidades. Gustavo tiene el control accionario, pero necesita que la empresa siga funcionando para que valga algo, explicó Roberto. Su plan es exprimir su valor y probablemente venderla a un conglomerado extranjero en 2 o 3 años. Podemos usar eso en su contra, sugirió Lucía. Conozco suficientes vacíos legales para complicarle la vida sin violar ninguna ley. El plan que surgió era arriesgado pero factible. Primero, Roberto aceptaría la liquidación, pero negociaría eliminar la cláusula de no competencia, aceptando a cambio una reducción significativa del monto. Simultáneamente, Lucía prepararía una estructura corporativa paralela a través de testaferros. El segundo paso involucraría a los clientes más leales. Roberto había construido relaciones personales con muchos de ellos a lo largo de 2 décadas. Si estos clientes comenzaban a llevar sus negocios a la nueva empresa, G&M empezaría a perder valor rápidamente. El tercer elemento, y quizás el más crucial, involucraba a los trabajadores. G&M empleaba a más de 1000 personas, muchas de las cuales habían estado allí por generaciones. Su lealtad estaba con los Mendoza, no con un ejecutivo que muchos veían como un advenedizo ambicioso. No podemos pedirles que renuncien, aclaró Roberto. Tienen familias que mantener.
Pero podemos asegurarnos de que entiendan quién es realmente Gustavo y qué planea hacer con sus empleos. El plan se puso en marcha con precisión meticulosa. Roberto aceptó una liquidación reducida a cambio de libertad para emprender. Mientras tanto, Lucía constituía Innovación Industrial del Norte, IIN, aparentemente propiedad de un grupo de inversionistas extranjeros, pero secretamente controlada por los Mendoza. Cuando Gustavo descubrió la existencia de IIN 3 meses después, ya era demasiado tarde. La nueva empresa había contratado a varios ejecutivos clave que casualmente habían renunciado a GIM, y había asegurado contratos con clientes importantes que súbitamente encontraban problemas de calidad con los productos de Grupo Industrial Mendoza. La confrontación no se hizo esperar. Gustavo envió a sus abogados con amenazas de demandas por competencia desleal y violación de secretos industriales. Pero Lucía había blindado cada movimiento con precisión legal. No hemos violado ninguna ley ni contrato, respondió calmadamente en una tensa reunión. Mi hermano cumplió su acuerdo al pie de la letra. Si tus clientes prefieren hacer negocios con otra empresa, quizás deberías preguntarte por qué. La guerra empresarial escaló rápidamente. Gustavo redujo precios hasta niveles insostenibles para intentar retener clientes. Roberto respondió ofreciendo no solo productos, sino soluciones integrales que GIM, con su nueva estructura enfocada en reducir costos, no podía igualar. 6 meses después del golpe de estado corporativo, como lo llamaban los empleados, GIM había perdido un 30% de su valor en libros. Las acciones de Gustavo, por las que había pagado y endeudado tanto, se depreciaban semana tras semana. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los trabajadores de la planta principal, descontentos con los recortes de personal y beneficios, amenazaron con una huelga. Era el momento que Roberto esperaba. A través de intermediarios, ofreció comprar las acciones de los ejecutivos minoritarios leales a Gustavo, muchos de los cuales, viendo el declive de la empresa, estaban ansiosos por vender. Con esta estrategia, lentamente fue acumulando un porcentaje significativo, aunque todavía insuficiente para el control. El golpe maestro vino de donde menos lo esperaba. Don Francisco, recuperado de su infarto y consciente del daño causado por su decisión, había estado trabajando silenciosamente con sus propios contactos. Resulta que el banco que había financiado a Gustavo para la compra de acciones estaba cada vez más nervioso por la depreciación de su garantía. Una mañana, Gustavo llegó a su oficina para encontrar a don Francisco y Roberto esperándolo, junto con representantes del banco. El banco ha ejecutado parte de tu garantía por incumplimiento, explicó don Francisco con una calma que contrastaba con la furia en los ojos de Gustavo. Y me han dado la opción preferente de compra. Curioso cómo funcionan los negocios, ¿verdad? No fue una victoria completa ni inmediata. Las negociaciones se extendieron por semanas, pero la posición de Gustavo era cada vez más débil. Finalmente, aceptó vender su participación por menos de lo que había pagado, con la condición adicional de un acuerdo de confidencialidad que le permitiera salvar la cara públicamente. Un año después de la traición inicial, la familia Mendoza había recuperado el control de GIM, aunque con cicatrices financieras profundas. La reestructuración necesaria para salvar la empresa significó sacrificios dolorosos, incluyendo la venta de algunas divisiones y propiedades familiares. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Roberto, con Lucía como brazo derecho y don Francisco como consejero, implementó un plan de recuperación de 5 años que incluía innovación tecnológica, diversificación de mercados y, crucialmente, un esquema de participación accionaria para empleados clave. Nunca más nuestra empresa estará vulnerable a la ambición de una sola persona, declaró en la primera junta del nuevo consejo. El legado de los Mendoza pertenece también a quienes han ayudado a construirlo. La lección había sido brutal pero valiosa. En los antiguos espacios donde alguna vez colgaban fotos de ejecutivos en trajes elegantes, ahora se exhibía un mural con los rostros de trabajadores de todos los niveles junto a una frase que se convirtió en el nuevo lema de la empresa. En GIM, la lealtad vale más que el oro. Gustavo Serrano abandonó Monterrey poco después. Algunos dicen que intentó repetir su estrategia en Guadalajara, sin éxito. Otros aseguran haberlo visto en Colombia, intentando reinventarse lejos del estigma de su fracaso. Para la familia Mendoza, la traición de quien consideraban parte de su círculo íntimo dejó heridas que tardarían generaciones en sanar completamente.
pero también fortaleció lazos familiares que, en la comodidad del éxito, se habían debilitado. Una tarde, mientras Roberto y don Francisco recorrían la planta recién modernizada, el patriarca se detuvo junto a una de las máquinas más antiguas, que se había conservado como símbolo de los orígenes humildes de la empresa. Cuando comencé, reflexionó, creía que construía una empresa. Ahora entiendo que estaba construyendo algo mucho más importante, un legado de valores. La traición de Gustavo casi nos destruye porque olvidamos que lo material puede perderse en un instante. Lo que realmente importa, lo que nadie puede quitarnos, es quienes somos como familia. Roberto asintió, pensando en sus propios hijos, especialmente en Diego, quien ahora estudiaba ingeniería y mostraba un interés genuino en el negocio familiar. La sangre siempre será más espesa que los contratos, papá, respondió. Y esa es una lección que ningún Mendoza olvidará jamás. Si esta historia de traición y redención empresarial mexicana te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte para más relatos de los desafíos y triunfos de familias empresarias en Latinoamérica. Comparte en los comentarios si conoces algún caso similar en tu comunidad, donde el honor familiar y los negocios se entrelazaron en un conflicto que puso a prueba los valores más profundos. Recuerda que cada semana traemos nuevas historias que exploran la rica cultura empresarial latina, donde los negocios nunca son solo negocios, son extensiones de la familia misma.